Listo. Gracias. Como David Caballero ya lo ha dicho casi todo, a mí me ha quedado ya muy poco que decir. En primer lugar, agradecer el que hayáis elegido la Comunidad Valenciana como sede del cuarto workshop, centrado sobre todo en operaciones de extinción, y haberme dado la oportunidad de que pueda contar aquí pues bueno, algunas de las experiencias personales y otras que son transmitidas por parte de mis compañeros en el operativo. Y sin más, pues paso a hacer la intervención. Vamos a ver, tenemos un problema muy serio con los incendios forestales. Problema que, como ahora añadiré o analizaré, o iremos analizando, algunas cosas van a ser redundantes con lo que ha comentado ya David, pues es un problema que va increciendo. Va increciendo porque estamos en un cambio social o socioeconómico muy intenso. Estamos en un cambio socioeconómico muy intenso que nos está afectando a las regiones del Mediterráneo, y para los del norte de Europa que nos veían quemar en los periódicos, estamos en un cambio climático que lo tienen ellos ya entrando en sus casas a la vuelta de la esquina, y donde ellos van a empezar a tener unos problemas similares a los nuestros, no falta mucho tiempo para que eso se dé, con una estructura de construcción distinta y diferente a la que podemos tener en el Mediterráneo, en relación con el tipo de construcción fundamentalmente y la cercanía a zonas inflamables o combustibles, ¿no? Como son el tipo de construcción de casas de madera. Nosotros aquí tenemos un cambio importante desde los años 70. Analizaba hace unos días para preparar un paper pues el crecimiento de la Comunidad Valenciana en materia de superficie forestal. Tenemos 3.300 hectáreas forestales más al año a nivel números globales. Bien es cierto que las mayorías de esa superficie forestal se han ganado en Valencia y Castellón. Alicante ha perdido del orden de unas 27.000 hectáreas forestales desde el año 68 a la fecha, y que muchas de esas superficies, pues a través del plan especial y todo aquello que se hizo en el año 94 de la prevención y la extinción de incendios, pues han pasado a incorporarse a masas arboladas. Masas arboladas pues que ahora están pues bajo otro régimen de incendios, o estamos empezando a ver otro régimen de incendios distinto, donde estamos viendo nuestro límite de capacidad de extinción, y lo estamos viendo en relación con el cambio climático y lo que nos depara el cambio climático en relación con la falta de precipitación en primavera y la duración de esa entrada más temprana de olas de calor. El año pasado nos entró en enero la primera ola de calor, y duración más larga con intensidades más largas. Y a todo esto le metemos un ingrediente más. Le metemos el ingrediente más del riesgo poblacional. Antes David decía que los incendios de interfaz no son incendios ni de monte ni urbanos. Sí que lo son. Son incendios forestales y son incendios urbanos a la vez. Donde como diré ahora después, donde la emergencia urbana pues nos detrae mucho interés o muchas prioridades de defensa, y que bueno, intentaré dar alguna clave en relación con cómo estamos abordando el problema de la operación, no solo aquí en Valencia o en la Comunidad Valenciana o en otras comunidades autónomas, sino en gran parte del mundo, cómo se está abordando esa emergencia y cómo los bomberos la entendemos y cómo entiendo que deberíamos de entenderla. La planificación del territorio. ¿Qué hablamos de planificación del territorio? ¿Cuántos diseñadores urbanísticos tenemos en este país? Si hablamos de España. Tenemos 17 países, que son 17 comunidades autónomas, cada uno de ellos con un número dispar de municipios, donde cada alcalde, con cada arquitecto, pues en los que diseñan el territorio a nivel de interfaz o a nivel de urbanismo, cada 4 años, en función de sus necesidades, donde hay pues algunas personas que incluso reciben sus votos pues parte de algunas urbanizaciones, con lo cual es complicado pues hacerles que aquello lo modifiquen o que no modifiquen. Más luego todas las urbanizaciones que estamos teniendo desde el pasado, que nos vienen desde el pasado, que muchas de ellas son ilegales. Y luego tenemos otra falta de planificación del territorio en materia de prevención de incendios forestales, todo lo que venimos arrastrando del pasado en materia de legislación, de ese proteccionismo ultranza de lo que son las superficies forestales, pues bueno, se puede entender para que no se reclasifiquen en terrenos urbanos, se puede entender muchas cosas, pero lo que no podemos hacer es olvidarnos de un monte mediterráneo que produce biomasa. Y biomasa, o ya como lo hemos dicho en muchos sitios, solo come la cabra
o los gacelas o los antílopes, o se lo come el fuego. Y estamos viendo de espaldas a la galería. Y vemos un estudio de la Comunidad Económica Europea en donde se puede ver el crecimiento de la superficie forestal en Europa. ¿Cómo se activa el vídeo? Bueno, ahí lo tenéis en movimiento. Si os fijáis en la fachada de abajo mediterránea, en cualquier parte del Mediterráneo, da igual que sea Francia, que sea Italia, veréis un tono verde más claro, que es el matorral, y veréis un tono verde más oscuro, que es el arbolado. Ahora se ve cómo se modifica, ¿vale? La tenéis disponible en Internet. Estamos hablando constantemente, urbanización, urbanización, urbanización. No tenemos un problema de interfaz con la urbanización, ¿eh? Tenemos un problema de interfaz con todas las zonas habitadas que tenemos en las zonas de interior. Es un problema de pueblos. Es un problema de pueblos completos y enteros. Un problema ya no solo de la urbanización de Benitachell o la de San Blas de Carcaixent o la de Santa Marina. Es un problema de, pues no sé, de Estivella, es un problema de Náquera, es un problema de Serra, es un problema de un montón de pueblos enteros que tenemos con el problema de interfaz. O sea, no es un urbanismo desmesurado que pudo ser en otros años, pero que ya no lo es. Es un problema de abandono y de cambio socioeconómico, el cual pues estamos abandonando pues todos los cultivos que antes nos daban ciertas garantías de seguridad o ciertas oportunidades para poder parar los fuegos antes de que llegue. Y esto es inherente a todo lo que es el Mediterráneo a nivel pues europeo. En relación con operaciones, sabéis que utilizo mucho esta cita. Es un tema que viene de las organizaciones de alta fiabilidad, en la cual, pues, si no procedimentamos, los procedimientos que tengamos dependerá en su mayor o menor medida, pues su efectividad de cómo los hagamos. Pero aquello que no tenemos procedimentado, pues difícilmente lo vamos a poder subsanar y se va a convertir en el principal problema que nos vamos a enfrentar a la hora de la operación. Y esto es lo que nos pasa con la interfaz, que todavía no acabamos de tener muy claro cómo le tenemos que meter mano. ¿Y cómo le tenemos que meter mano? Porque nos estamos enfrentando a una problemática de incendios en el Mediterráneo. Hablamos, por ejemplo, de incendios en el Atlántico, pues son dispositivos que pueden colapsar por cantidad de incendios. Nosotros colapsamos por velocidad de propagación de esos incendios, lógicamente, y se agrava cuando tenemos simultaneidad. Pero son incendios muy rápidos y muy dinámicos sobre un territorio. Como digo yo, son dinámicos en el espacio y en el tiempo. Están constantemente en cambio. Si lo analizamos a minuto, segundo, 5 minutos, 1 hora, están constantemente cambiando. Y si no tenemos previsto cómo les vamos a enfrentar a ellos, pues nos va a salir lo que nos salga, pero difícilmente nos va a salir la operación más mejor o más acorde o adecuada pues para el problema con el que nos enfrentamos. Incendios en la Comunidad Valenciana de interfaz, pues hay muchos. Podemos ir a los años 90 con todos los episodios de incendios en la zona del Montgó. Podemos seguir con el incendio de La Cañada, donde tenemos ahí, pues eso, 30 hectáreas quemadas con una zona con 15.000 chalets, ¿vale? Y donde tenemos 65 chalets afectados. Los incendios suelen quedarse en la zona perimetral, suele ser esa faja perimetral o esa intervención en las zonas perimetrales las que suelen dar buena solución. Incendios como este en Oropesa, en el año 2009, pues en el año 2000, donde esa fotografía la hace el segundo helicóptero que llega a intervenir. Eso es 40-45 minutos a lo mucho después de empezar el incendio. ¿Qué capacidad operativa? ¿Qué podemos hacer nosotros ahí? ¿Qué hacemos? ¿Teletransportamos los camiones y los aviones y los helicópteros? ¿O cómo nos enfrentamos nosotros a eso si cuando estamos empezando a llegar de forma masiva eso ya está así? No tenemos ninguna capacidad. Ninguna capacidad. Tenemos capacidad pues de minimizar lo que podamos e intentar ver hacia dónde puede ir ese incendio. Por ejemplo, es la Granadella del año 2000, ahí estuve teletransportado. Sería... Bien, que no lo veáis. ¿El puntero es del centro? ¿El puntero es del centro? ¿Aquí lo veis? Otra zona que ha vuelto a recorrer el fuego.
No sé si nos estamos haciendo viejos, Pepe, o que los incendios cada vez tienen una recurrencia más corta, pero ya los estamos viendo por segunda vez en muchas zonas. Hemos visto Cortes de Pallás, vimos el Dos Aguas, ahora estamos viendo el de la Granadella, que es este incendio, y ahora vemos a los compañeros de Alicante teniendo que recular en un cambio de viento, en un incendio que se está moviendo por los modelos de combustible que vienen del incendio de hace 16 años. Estamos trabajando otra vez sobre el mismo incendio y este es el escenario en el cual ellos pues, se están enfrentando con lo que nos gusta a todos transmitir. O sea, en 16 años veremos cómo estos titulares se repiten, es un gran desastre ecológico, es tal, todo reducido a cenizas, aquello es, bueno, eso es ya la hecatombe, la extinción humana, sin saber y tener claro que dentro de 16 años, cualquier persona de estas que viva por aquí, que ha mantenido su casita 16 años, pues ya ha visto el fuego pasar por la puerta 2 veces. O este otro en la Calderona, el año 12 de agosto, donde por piques, donde cuando entra la política, como decía el último de la fila, pues no decía esto, pero parecido, cuando entra la política, pues entonces ya se nos genera el caos total. Y me da igual el partido político que sea y contra quien vaya. Aquí por unos piques entre diferentes historias políticas que había aquí, al final se nos produce, no se ve porque sale cortado, ni más ni menos que 7.000 evacuados. 7.000 evacuados en la Calderona. Y eso sí, no os olvidéis, ¿la culpa de quién es? La culpa es de los bomberos y de los medios aéreos, claro, por haber llegado tarde. Es nuestra culpa, porque no hemos ido y les hemos solucionado el problema. Ellos no tienen ninguna culpa, no tienen ninguna responsabilidad sobre el entorno que dirigen, sobre el cual están legislando y sobre el cual están cobrando sus impuestos. No, ellos no tienen ninguna culpa. La culpa la tenemos nosotros, que yo no digo que seamos perfectos, somos bastante imperfectos y tenemos muchas cosas que mejorar. Pero no, por supuesto que no es nuestra culpa. O otros incendios, como aquí otro aquí al lado, este que lo pongo, pues es otro ejemplo más de cuando llega la primera unidad helitransportada que está en una base que está a 5 minutos de vuelo, es un incendio en Villamarchante con 2 focos, intencionado, ya se encuentra el incendio en medio de la interfaz. ¿Y qué podemos hacer nosotros frente a eso? O aquello lo tenemos preparado para que no arda, o difícil, no tenemos nada que hacer. O sea, que no vengan los bomberos y me lo solucione. Pues sí, se lo vamos a poder solucionar los días que aquello no queme. Pero esos días en los que queme, pues nosotros vamos a poder hacer realmente pocas cosas. Estos que no salen, me encanta el Open Office. Estos son incendios del 2000, es un estudio que hicimos con la comisión de expertos, donde se ven por los 7 grandes incendios del 2000, se deberían de ver ahí, no se ven. Donde se hizo pues, un estudio de cuál era el número de viviendas pues, que había dentro y cuál es el número de viviendas que había fuera, con un buffer alrededor de todo lo que serían perímetros de esas zonas construidas, de esas casas, y dentro de esos 7 incendios, dentro de esos 7 incendios, pues había ni más ni menos que 2.637 viviendas, y en el perímetro del buffer de esos 7 incendios teníamos del orden de 5.225 viviendas. Lógicamente, a medida que los incendios crecen, el riesgo se dispara de forma exponencial. Podemos responder con un camión, luego podemos responder con 3 camiones y 2 aviones, luego podemos responder con 5 o 6 camiones, 4 aviones, 2 helitransportadas y que nos vayan viniendo los colegas de la UME, ¿vale? Para poner más, pero llega un momento en el cual nosotros no podemos trabajar y no podemos dar una respuesta en una cosa que voy a llamar el riesgo poblacional inmediato. Y así nos crece, lógicamente también con sus correspondientes cortes de tráfico. Cortes de tráfico que están afectando a la población. Luego el incendio forestal, cuando estamos hablando de incendio de interfaz, realmente es un incendio forestal que te genera un incendio urbano o un problema urbano, porque como veremos después, tendrás coches quemados, tendrás casas quemadas, tendrás depósitos de GLP, tendrás caídas de líneas eléctricas, tendrás incendios de interior en vivienda. O sea, tienes un montón de emergencias cuyo origen es el incendio forestal. Luego, realmente son 2 tipos de incendio. Uno es el incendio urbano y otro es el incendio forestal, donde necesita unas medidas de prevención, como bien ha empezado a acotar David y su equipo, con el tema de macroescala, mesoescala y microescala, ¿vale?, en el entorno de dentro de la urbanización, y otro será, bueno,
más en la macroescala, será el tema de los incendios forestales. Pero volvemos a qué es la interfaz. Parece que últimamente empieza a salir algo. En todas las definiciones que yo he leído durante mucho tiempo, en ninguna aparece la palabra riesgo. Estas son de FireSmart. Jolines, en FireSmart del año 2013. Y en ninguna de la FAO, de Estados Unidos, del Forest Service, de Pine and Coal, no aparece por ningún sitio la palabra, la definición, el concepto riesgo. Simplemente te dicen que es una zona donde limita la vegetación con el monte, o sea, con las casas. Bien sea rural, bien sea urbano, o sea, bien sea forestal, cada uno pues lo matiza de una forma o lo matiza de otra. Parece que ahora en la nueva norma básica de protección civil ya ha querido hacer un guiño, no sé si alguna cosa habrán escuchado de FireSmart o no, y donde ya habla del problema, son zonas en las que edificaciones están en contacto con el monte. El fuego desarrollado en esta zona no solo puede alcanzar las edificaciones, sino que además puede propagarse en el interior de las zonas edificadas, cualquier causa que sea su origen. Ya parece que vamos avanzando un poquito más, pero aquí es muy claro cuando hablamos de una zona de inundación, unas zonas de aludes, una zona de un riesgo sísmico alto, eso no lo incorporamos en la definición de interfaz. Luego, a lo mejor es un problema que estamos teniendo a la hora pues, de la planificación o del desarrollo urbanístico local, o de esa falta de sensibilidad que tienen muchos de los vecinos de estas zonas en relación con los incendios. Y sobre todo si son de origen centroeuropeo, porque que no se nos olvide nunca, aquí tenemos pueblos enteros y grandes urbanizaciones enteras, y muchas participadas de personas pues, que proceden pues, de Inglaterra, de Alemania, de Noruega, de Finlandia, etcétera, etcétera, etcétera. Con lo cual, muchas de estas personas realmente no tienen ninguna sensibilidad con el riesgo de incendios forestales porque no lo conocen. ¿Cuál es la percepción social? Pues bueno, tenemos desde la misma que teníamos antes, es nuestro corto plazo. El incendio causa causa un desastre ecológico, como veíamos sobre el mismo incendio que veíamos de la Granadella, 16 años después se repiten los titulares. Este es de un incendio en Cádiz, este verano, un incendio en Cádiz. Bueno, pues la percepción social es esa. Tampoco es que puedan ir a hacer nada, ¿no? Pero esa es la percepción social. O, bueno, vimos tirar a los focas, qué chulo, cómo tiraban agua, pero realmente no hay una lección aprendida que esa sociedad se vaya a llevar después. Y otra que me preocupa bastante, en relación con nuestra posición como Comunidad Valenciana y uno de nuestros principales motores económicos, como puede ser el turismo, pues si vamos con estos titulares por el centro de Europa, a lo mejor hay gente que deja de venir. O a lo mejor hay gente que ya no ve zonas seguras a la hora de venir a vivir o a pasar sus veranos aquí en la zona. Entonces esto, pues bueno, son cosas que estamos viendo. Y volvemos a los conceptos, que es lo que antes comentaba David. Eso es lo que se llama una intermix. ¿Qué es una intermix? Pues una intermix es una zona con parcelas totalmente metida dentro del monte, totalmente permeable al fuego, por eso le llamo la permeabilidad al paso del fuego, donde sabemos pues, bueno, que por aquí pues, todo esto son parcelas con casas metidas dentro de la vegetación forestal, donde el fuego, pues, lógicamente, va a pasar con relativa o gran facilidad, ¿no? Incluso incendios de mediana intensidad. El problema es que eso es Villalonga, en Valencia. El problema es que eso es una torre de Babel. Ahí hay gente de un montón de países viviendo, muchos de ellos no entienden el castellano, por supuesto no están sensibilizados con los incendios forestales, muchos de ellos están construyendo casas de madera, están en una zona con un acceso bastante complicado, con una sola carretera de entrada, subiendo un puerto, porque la salida de ahí es a través de una pista forestal bastante poco recomendable para turismos, y donde tenemos un problema de interfaz inmediato, donde no hay ningún plan de autoprotección, o si lo hay yo no lo conozco, y ahora entraremos en el concepto de plan de autoprotección, limitante con 2 provincias en nuestro sistema de extinción, el Alicante es Valencia, ¿quién responde? ¿Cómo respondemos? Son problemas que vamos metiendo añadidos y añadidos y añadidos a lo que es la gestión de una emergencia, que es cuestión de tiempo, los estamos apagando al lado, pero es cuestión de tiempo que lo vayamos a tener ahí, es cuestión de tiempo.
Y esto es totalmente permeable a los incendios. Esto es Benitachell otra vez. Esto que hasta la fecha, como veíamos antes en el incendio de la Cañada y tal, pues veíamos que nos daban ciertas garantías y que nos permitía atajar los incendios en las zonas perimetrales, pues estamos viendo cómo mediante propagación de saltos, pues aquí se ven las parcelas, pero luego están los setos y luego están pues un montón de elementos que ahora después analizaremos, como a través de este mapa que desarrolla en el mapa de propagación la Unidad Técnica 902 de aquí de la Generalitat, de los analistas de aquí, pues cómo esa propagación mediante saltos hace que una estructura que en principio entendemos impermeable al paso del fuego, pues es totalmente permeable. Con lo cual volvemos otra vez a la casilla de salida. Es totalmente permeable. En la misma, y ahondando en el mismo sentido, nos estamos ocupando de dar solución a las zonas de las fajas de interfaz, a las fajas de contacto con el monte, y lo estamos haciendo, pues bueno, siguiendo un patrón que antes apuntaba David. Yo empecé hace ya muchos años a colaborar con algunas universidades o comunidad forestal con algunas universidades de aquí de Valencia, y empezamos en el desarrollo de planes de autoprotección, que no me gusta la palabra, porque son incompletos, y ahora después diré por qué. Empezamos en el desarrollo de lo que es la gestión de la masa forestal en su entorno, siguiendo los modelos de Rothermel, que son modelos de comportamiento de fuego en superficie, lo cual, pues lo primero que piensas es, bueno, voy a modificar esa estructura de vegetación. A mí tampoco me gusta lo que decía antes David, en relación con la prevención de incendios en la interfaz, de hacer una franja perimetral de 25 metros de anchura o de 30. ¿Por qué? ¿Quién lo ha decidido eso? ¿En qué exposiciones? ¿Bajo qué vientos dominantes? ¿Con qué tipo de vegetación? ¿Con qué pendientes? Hay gente en este país que saben, y hay carreras específicas en este país que están formadas para hacer eso, como son los forestales, y que podemos analizar perfectamente ese riesgo a la carta. A la carta. No tenemos por qué seguir una norma que además es la norma básica de la edificación y que está entrando en unas recomendaciones que, como bien nos decían un día en una reunión de trabajo en Madrid, a David y a mí, y bueno, con otros colegas que estábamos allí, pues que realmente es incompetente en decir eso a través de la norma básica de edificación, porque eso es una potestad de urbanismo. Y esa norma básica de edificación no puede resolver los problemas de urbanismo que son de competencia local o de ámbito local. Entonces ahí tenemos un problema que, por lo que parece ser que esta norma va a desaparecer. Pero sí que tenemos ciencia detrás para hacer ese tipo de cálculos. En esa línea, pues hemos hecho algunas actuaciones ya con las brigadas con los bomberos forestales de aquí, con la unidad de brigadas de emergencias y con algún apoyo también de las brigadas de Divalterra. Pues bueno, esto es un ejemplo, en el cual pues se diseña una faja perimetral en una zona donde tenemos un colegio o un internado con personas, pues bueno, que presentan pues etcétera. No voy a ahondar más. Alrededor de un internado. ¿Y qué es lo que intentamos hacer? Pues como estamos viendo que cualquier tratamiento silvícola en el Mediterráneo, en Valencia, que produce mogollón de naranjas y produce mogollón de lechugas, esto me gusta decirlo, pues también produce mogollón de biomasa forestal. En 3 o 4 años esos tratamientos se han perdido y lo que estamos intentando, cuando bajamos a fracción de cavidad cubierta de un 20, un 25%, lo que estamos intentando es mantener este tipo de estructuras yéndonos a modelos de Rothermel de 8 o 9, intentando mantener una cobertura de una fracción de cavidad cubierta de un 80, un 90, un 100%, para ver si reduciendo la capacidad de penetración que tiene el sol ahí, se nos hace aquello, pues bueno, el tratamiento silvícola en vez de durarnos 4 años nos dura 6 u 8 años. Eso es lo que estamos probando y ahora estamos a la vuelta del periodo de retorno para empezar a recoger ese tipo de información y ver si realmente ha sido efectivo. Y lo hacemos y estamos trabajando en muchas zonas con, bueno, pues con todas las unidades que he dicho, más proyectos específicos que sacan municipios y la Consejería de Medio Ambiente, pues para hacer esa defensa, como vuelvo a decir, esa defensa perimetral. Pero ¿y qué pasa con todas estas zonas que vemos aquí en este estudio en Estados Unidos, la zona de Arizona, que son susceptibles de recibir focos secundarios? Eso también es inflamable. Eso es lo que nos genera los problemas de interfaz. Y aquí lo estamos viendo.
Y esto es, por ejemplo, en la zona de Macastre, donde saltos de fuego, pues parece que es una intermix, que luego se vuelve compacta, pero saltos de fuego están afectando a unidades muy dentro del monte. O, por ejemplo, en este incendio en La Nucía, del año 2009, en Alicante, donde aquello que no ardía, el ciprés, pues es muy inflamable en el mes de enero y recoge pavesas desde bastantes distancias de dentro del incendio. Podemos estar hablando de 30 metros, o podemos hablar perfectamente de lo que hace un salto de fuego normal en un incendio con un comportamiento un poco agresivo, de que genere paveseos pues, a 1.500, 2.000 metros, o, como el caso de Málaga, del incendio de Coín, que David conocerá bien, pues aquella moda de poner los tejados de brezo y salir chalets ardiendo a 2,5 kilómetros de lo que era el perímetro del frente de incendio. ¿Por qué? Pues porque habían puesto el tejado inflamable. Luego ya no es un problema de hacer fajas perimetrales, no es un problema solamente de la prevención de incendios forestales, es un problema también de la prevención a nivel constructivo, a nivel urbanístico, a nivel de la norma básica de edificación, a nivel de urbanismo en cada uno de los municipios. Y podemos buscar soluciones. Yo personalmente no creo mucho en... Podemos modificar la humedad de los combustibles vivos, como los que nos decía antes David, pero realmente no creo en esa modificación, porque esa modificación en el Mediterráneo es inviable. Y se lo digo a los compañeros que vienen del centro de Europa o de Francia. Nosotros aquí, si tenemos algún problema, y tenemos algún problema en Alicante, donde hemos estado, donde la Administración ha tenido que estar llevando agua a los pueblos para que puedan beber, es que ahora nos pongamos a regar de forma indiscriminada todos los chalés de todas las urbanizaciones después de haber llenado. Claro, lógicamente ahora que hayan las piscinas para bañarse, ¿no? Eso es inviable, esa solución es inviable aquí. Y es más, la recalco, si tenemos esos cipreses que nos están ardiendo, o gran parte de esa jardinería que están ardiendo por paveseos o por contacto directo con el monte, con riego, y lo tenemos con riego, con goteo, y nos siguen ardiendo, el problema vendrá a otro sitio. El problema era, sí, podremos modificar la humedad del combustible vivo. No digo que no, hay que tener ciertas precauciones en la modificación de la humedad del combustible vivo, porque a lo mejor me cargo la estructura, a lo mejor la lleno de hongos, a lo mejor me cargo esa vegetación, lo digo por mi faceta de agricultor, o podemos ir a cambiar las masas o el tipo de vegetación. Pues bueno, el ciprés fundamentalmente su problema es la enorme acumulación de muerto que alberga en su interior y que, como bien sabéis, pues pasa de no estar disponible a estar disponible en prácticamente una hora. Entonces, pues bueno, con estas soluciones del profesor Franz, pues hay que tener ciertas precauciones, porque lo que nos interesa realmente es que no arda lo que hay dentro. Que no arda, o sea, que la vegetación, que tengamos unas zonas perimetrales más o menos adaptadas, que tengamos unas estructuras de construcción más o menos adaptadas a su punto, a su nivel de detalle dentro de lo que es la urbanización, y que, bueno, pues que lo que haya en el interior pues no arda. Y ahora pues entraré en eso. A nivel de elementos que nos condicionan por la operación, pues bueno, podemos ver desde las típicas casas de madera aquí en el entorno de Valencia, y cuando esto está así te vas a por otras si no hay nadie dentro, porque eso ya se va a quemar y no es nuestro objetivo es que no se nos queme la siguiente. Pues aquello de los caminos congestionados, carreteras estrechas de un solo sentido, las formaciones dentro de las urbanizaciones a media ladera en forma de culo de saco, de fondo de saco, pues que a veces pues nos llegan a tener problemas con las autobombas. Esos hidrantes, que a veces tienen agua o a veces no tienen, la distribución de hidrantes dentro de las urbanizaciones, es necesario, por legislación, qué barbaridad, ¿no?, que las urbanizaciones tengan hidrantes y que encima cuando vayamos a abrirlos tengan agua. Qué barbaridad. No se ve bien, esto es la cometida de agua a la urbanización de Les Folles. Eso es una tubería de polietileno, de 110, de polietileno, metida dentro de la vegetación. Lógicamente, cuando el fuego salga por este barranco, allí no se quedarán sin agua y nos quedaremos sin agua en los hidrantes. Qué tonterías, ¿verdad? Que las tuberías no se quemen. Bueno, yo entiendo que podamos tener un problema de que haya mucha piedra en la zona. Pues a lo mejor hay otras soluciones constructivas de obra, ¿no? Pues que, no sé, se puede hacer con ladrillos, se puede hacer una acequia, enterrarla, pero solamente que la tubería que lleva agua a la urbanización no se queme.
Y luego, por supuesto, que tengamos señalética. Esta señalética es del Vedat de Torrent, ya quisiéramos tenerla en muchos sitios, porque claro, como antes decía Jorge en la introducción, cuando vamos a una urbanización, yo no me conozco, a lo mejor ni la urbanización en la que vivo, de lo grande que es. Lógicamente, conocerme todas las de la provincia de Valencia va a ser complicado. Pero es que ya si me tengo que conocer también las calles de la provincia de Alicante, o de Castellón, pues si vamos a apoyar, pues es imposible. Entonces, qué menos que tener una señalética o disponer de una señalética en la entrada de la urbanización que nos permita, pues bueno, pues a los recursos de extinción, pues saber hacia dónde tenemos que ir, por qué calles tenemos que doblar y cómo llegamos lo más rápidamente posible al punto donde vamos. Normalmente las unidades de la zona se lo van a conocer, pero eso van a ser los primer camión, los 3 primeros camiones o las 5 primeras dotaciones. Los que vamos después, pues lo normal es que para que nos faciliten la operación sea muy sencillo, pues tener una placa de este tipo, y si encima nos ponen los hidrantes con forma de hidrante o con un puntito, ya es la leche. Ya, perfecto. ¿Qué cosas más complicadas que estamos viendo? Lógicamente, una falta de sensibilidad total, con relación a los incendios forestales por la parte de urbanismo y especialmente de cada uno de los municipios. Porque poner eso realmente no cuesta mucho dinero. Si encima le pones el cuño de quien te lo está financiando, te sale gratis. Esto es un poco lo que estaba diciendo. Esta sería, he querido poner Montepego en relación con la señalética, y esto es Montepego. Esto es Montepego. ¿Qué creéis que puede pasar ahí si nos escapa algún incendio? Pues no sé, por lo que sea, por un petardo, por una moto que se cae, una moto. No voy a hablar ya que nadie vaya a quemarle. ¿Qué puede pasar ahí? Pues revivir otra vez lo que hemos visto, por ejemplo, en Muchamiel, en Meritachel, o lo que hemos visto en Godelleta, o lo que hemos visto en tantos y tantos sitios ubicados en ladera. ¿Elementos que condicionan la operación? Pues antes ya ponía David esta foto. A mí yo cuando veo estos carteles en Estados Unidos de Cal Fire me da mucha risa. ¿Está tu casa preparada? Digo, sí, para quemar. Está preparada, pero para quemar. Aquí no tenemos ninguna sensibilidad con este tema. No tenemos sensibilidad. Bueno, sí que tenemos una sensibilidad. Que los problemas son de la Administración y que la Administración es quien nos tiene que solucionar el problema. Porque nosotros como propietarios no tenemos por qué hacer nada. Es la Administración que nos tiene que venir a solucionar la papeleta. Y eso es una falta, lo primero, una falta de conocimiento muy profunda. Y lo segundo, un egoísmo bastante importante. Hay ciertos movimientos que ya parece pues, que van apuntando en otra línea, pero también yo creo que a nivel de concienciación sería muy interesante seguir trabajando, y a nivel legislativo y de sanción, quizás, yo creo que también. Los municipios por aquí en la zona centro de la provincia de Valencia, cuando empezábamos a tener los años 2008-2010 tantos problemáticas con los incendios, con el abandono de los campos de cultivo y los incendios rurales, pues algunos municipios tomaron la decisión de decir, bueno, o lo limpias tú o te lo limpio yo y luego te lo cobro. Tú verás cómo lo quieres hacer. Y se limpiaron. Y bajó el número de incendios. De hecho, hemos bajado en unos 8 o 9 años, hemos bajado casi 2.000 servicios de incendios de vegetación. En unos 8 años, menos quizás. Entonces, bueno, este es otro de los problemas que nos encontramos. Esto es ahí abajo, el límite Valencia con Alicante, en la zona de Valdegallinera, pues muy bonita. Las vistas tienen que ser preciosas. Pero esto es complicado de defender, aunque no es malo para defender. No es malo para defender porque está justo en el rompiente. Y cuando estás justo en el rompiente pierdes todo el calor convectivo por encima, con lo cual el impacto es mínimo. De hecho, esto que veis aquí y no se aprecia bien es una caseta de madera, que no ha ardido. Eso nos está dando pistas de cómo hacer y dónde sí y dónde no. Por eso decía el diseño a nivel de detalle de las necesidades de infraestructuras defensivas que necesitamos. Lógicamente, aquí, si estos son antiguos campos de cultivo que se han abandonado y que los ha colonizado en monte, estas fotografías son de David, tanto esta como esta, y esta, pues bueno, el impacto sobre eso va a ser total. ¿Qué posibilidades tenemos los bomberos de entrar ahí a trabajar? Cero. Cero. Porque es exponer a la gente a un riesgo inasumible e inaceptable. Y habrá gente que lo quiera intentar. Y habrá gente que queramos entrar ahí a defender eso. Pues eso es jugárnosla por una mala planificación, y lo que se debe hacer es directamente que el fuego impacte siempre y cuando no haya personas en su interior. Y eso tenemos que empezar a valorarlo así,
porque el capricho de que una persona quiera vivir ahí no es el capricho de unos profesionales se tengan que enfrentar a una situación que está más que cantada durante años, ¿eh? Y si encima, pues el impacto sobre las ventanas, pues ya el incendio pues nos lleva hacia el interior. Aquí es donde tiene cierto sentido esa faja perimetral. Claro, cuando aquello va pegando botes por el centro de la urbanización, esto es Benitachell, ya ha hablado antes David del tema de los setos de ciprés. Ya os digo, mucha acumulación de fino, muy complicado modificar la humedad del combustible vivo, porque este no se mueve por humedad del combustible vivo, se mueve por humedad del combustible muerto. Y hay que decir también que la zona con más estrés hídrico en el tiempo que llevamos 3 o 4, unos 4 años tenemos ya de datos de humedad del combustible vivo aquí en la comunidad, pues la zona que lleva unos niveles por los suelos, tanto del vivo como, bueno, el muerto se mueve diariamente, pero del vivo, pues es esta zona precisamente, esta zona de Altea, son zonas con un estrés hídrico muy grande. Entonces, pues bueno, estos son otros elementos que nos van a distorsionar la operación, que ya no es una operación contra un frente de incendio, como podíamos plantear en una franja perimetral, sino que es una operación contra zonas puntuales, pequeños golpes de mano por dentro de lo que es toda la urbanización. Sí que es cierto que el frente principal es donde vamos a tener más acción, pero no hay que perder de vista este tipo de actuaciones. Ya he puesto por los depósitos de butano. Esto es un incendio de vehículos. Un incendio de vehículo, pues aquí un incendio de 3 vehículos. Y como decía el compañero de ahí del Parque de Denia, Salva, pues encima de la misma familia. Es otra emergencia. Aquí he querido poner... Esto es un vídeo de Jorge, de un coordinador forestal, pues una caída eléctrica en el mismo incendio de Benitachell. Otro elemento de riesgo añadido, que lo tienes claro, o imagínate, bueno, esto es por la noche. Si nos viene una descarga de un avión, cuando estamos en la operación, una descarga de un helicóptero, más bien de un avión, o de un Foca, un Air Tractor o de un Foca. Y nos viene cuando estamos ahí durante el día, pues estamos expuestos a un riesgo también realmente innecesario, pues como es toda la caída eléctrica o la cortes de electricidad pues en el entorno de la urbanización, que ya os digo que van a ser incendios muy rápidos y que van a tener problemas o van a tener una presencia efímera en un momento determinado, salvo por estas circunstancias. Estos son los gases, los depósitos que antes nos mostraba David, son fotografías suyas también. Y este es el vídeo que hace un compañero, Jorge, de ese depósito. Ahí ya llevaba 3 horas ardiendo, ese mismo depósito. Es la presencia de depósitos de GLP, con presencia de elementos inflamables a su alrededor, pues que son capaces de formar el depósito, hacer que dispare la válvula, que dispare el dardo, que es el momento más complicado, y luego pues ahí, pues como el depósito pues va sacando agua. O sea, el gas ardiendo. Y luego esta me ha impactado mucho, porque eso es una esterilla de brezo, o de esparto, o de fibra de coco, no sé qué es. ¿Y por qué me ha impactado? Porque eso es un combustible fino muerto, en forma de esterilla. Y mirad la cantidad, todos esos puntitos que veis ahí negros son caídas de pavesas. Son caídas de pavesas que aquí no han tenido viabilidad, al igual que en este sofá, muchos de los que veis por aquí, pues también son caídas de pavesas que tampoco te han tenido viabilidad, no han sido capaces de generar el incendio en el sofá, pero que va a costar mucho formar a la gente a nivel de microescala, como decía antes David. Va a costar mucho que alguien no ponga ese sofá y que ponga un sofá que no arda, o que alguien no se vaya al centro comercial de turno más cercano que tenga y que no se compre esa esterilla de brezo que realmente es inflamable. Ahí no hay ningún tipo de problema, pongo esa porque es el ejemplo que hay, pero eso puede estar perfectamente pues, al lado de otra cosa que sea inflamable. Ahí es donde tenemos el problema de la interfaz. Habíamos visto muchos incendios propagando por saltos a través de urbanizaciones, con saltos puntuales, pero no habíamos visto nunca lo que ha pasado en Benitachell, con esa cantidad de viabilidad, porque todos tienen saltos y focos secundarios, pero nunca habían sido tan activos, es decir, nunca los combustibles que han recepcionado esas pavesas han estado tan disponibles para generar esos incendios. Esto es onteniente, lo mismo, pues elementos que te condicionan todo lo que es el riesgo, pues quema de un camión pues con sus depósitos de combustible en el interior, o la quemadura de toldos y tal, o elementos plásticos dentro de la jardinería en onteniente. Esto es impacto directo de fuego,
esto es por paveseo, y son elementos pues, que nos van condicionando, porque al final, en vez de ser elementos, ¿qué son? Son otras emergencias de índole urbano, por decirlo de alguna forma, dentro, originadas por el incendio forestal. Es una multiemergencia. Un incendio de interfaz es una multiemergencia, más que un incendio de interfaz en sí. La foto que ha visto David. Esto, un amigo y compañero de Baleares le puso un nombre que a mí me encanta, que se llama Luis Berbiela, y el nombre es, ese es el modelo de combustible en marranería, que es donde en la parte de atrás de la urbanización de la casa acumulamos todos los desechos y donde normalmente lo que tiene contacto con el monte y donde acaba pues llegando y pues generando ese incendio, como antes comentaba David. Y yo siempre he visto una similitud entre el cuento del lobo y los tres cerditos y lo que son los incendios de interfaz. Si lo tenemos preparado, si no lo tenemos preparado, pues lógicamente aquello va a quemar, y si lo tenemos bien preparado y lo tenemos bien preparado en su entorno, pues lógicamente aquello pues va a ser muy complicado que arda. Y ahí es donde está la pelea. La pelea ya no está en la faja perimetral, la pelea está en el interior de la urbanización. La pelea está en, por lo menos, poder centrarnos y localizar el objetivo en un sitio concreto, pero no tener el objetivo indiscriminado por cualquier sitio de la urbanización, porque entonces baja mucho nuestra eficacia y baja mucho nuestra potencia de trabajo, de extinción. Entonces, en esa línea, siempre nos dicen, tenéis que proteger primero la vida, luego los bienes y luego el monte. Entonces, todo el mundo se va al riesgo poblacional. ¿Pero qué es el riesgo poblacional? Porque uno es el que tengo y otro es el que tendré. Uno es el ahora, el inmediato, y otro es el potencial que puede tener ese incendio. ¿En qué estamos fallando en muchas ocasiones? Todos, todos, yo el primero, todos. Pero estamos fallando en que confundimos el riesgo poblacional inmediato, esa primera casa amenazada por el fuego, donde solemos mandar la mayor cantidad de recursos, con lo que aquel incendio puede hacer. Porque el incendio tiene una zona de contorno con lo que es la urbanización y donde acabará visitando a todos los elementos de aquella urbanización si tú no cortas su motor. Y ahí es donde tenemos que trabajar. Y lo explico con el riesgo poblacional inmediato es efímero, va a terminar, va a durar 15 minutos, 20 minutos, 10 minutos. Si es un modelo de combustible de matorral va a durar 3 minutos, 4 minutos. Luego, lógicamente, habrá que apagar los rescoldos si te ha cogido el setos y tal, pero es efímero. Donde está realmente el problema es en su potencial de riesgo poblacional. Y esto, como operativos de bomberos, lo tenemos que incorporar de forma muy seria dentro de nuestros planes de operaciones, porque aquí estamos fallando todos. Estamos fallando todos y lo reconozco abiertamente. Ahora gente dirá, fallarás tú, yo no. Bien, yo fallo. ¿De acuerdo? Entonces, ese riesgo poblacional, ese potencial, ¿qué quiere decir? Esto es un incendio aquí en Valencia, en Godelleta. Es un incendio que sale de un rayo, pega un bote y se va a impactar sobre esa urbanización. Calicanto, ¿vale? Los primeros medios de extinción, ¿dónde se ubican? Aquí. ¿Dónde está el potencial del incendio? El potencial del incendio es todo es todo ese perímetro que tiene con zonas bien de cultivo, donde el incendio no va a llegar, o bien de zonas urbanas, donde el incendio puede pasar a visitar. Os he puesto este porque es de Valencia. Y así me juece menos porque luego no me digan, podía haber puesto alguno de Valencia. ¿Dónde está el potencial? Aquí. ¿Dónde está su potencial de apertura? Aquí. ¿Dónde centramos los medios de extinción? En el riesgo poblacional inmediato. ¿Aquel qué es lo que hace? Pues aquel va cogiendo barrancos, se va reabriendo y va lanzando carreras contra las zonas de urbanización y algunas visitándolas por la parte de abajo. Luego, estás constantemente reaccionando, estás con un comportamiento reactivo, estás reaccionando a lo que el incendio te va mostrando y donde te va presentando el riesgo, pero no es capaz tú de coger la mano, eres tú quien tienes que coger la mano, eres quien debes de defender ese riesgo poblacional inmediato y centrar el resto de los operativos que puedas, especialmente pues aquellos aéreos y helitransportados con apoyo de bomberos forestales, en las zonas forestales. Las zonas forestales para intentar cortar el avance y la propagación y el potencial que tiene ese incendio. Y ambas cosas son riesgo poblacional. No, y si te viene el juez y te dice, siempre estamos si te viene el juez, y si te viene el juez y te dice que por qué dejaste de defender una casa, digo, si yo no estoy diciendo que dejes de defender una casa. La casa la vas a defender, pero con menos recursos y centra tu operación
en todas el resto de casas y de urbanizaciones que el fuego puede visitar. Nos seguimos centrando aquí, todo aquí, esa casa, ese salto de fuego que había detrás, todo aquí, y aquel sigue dándonos y visitando. Claro, su riesgo potencial inmediato, ¿cuál es? Su riesgo poblacional inmediato, ¿cuál es este? ¿Y cuál es el potencial? Todo. Todas esas urbanizaciones, porque en todas tiene contacto con el monte. Podría poner incendios de Madrid, podría poner incendios de otros sitios, y en todos se suele repetir este patrón. El riesgo poblacional nos bloquea las operaciones, nos demanda y nos centramos ahí como a nivel microscópico intentando meterle muchos recursos, y al final el incendio va cogiendo la mano y nos va haciendo que vayamos detrás de él mostrando otro riesgo poblacional y otro, el cual nosotros seguimos reaccionando de la misma forma, y él sigue visitándolos pues hasta que prácticamente se termina. Aquí lo veis, el perímetro del incendio, se cortó aquí, pero veis cómo su riesgo poblacional, el potencial y lo que hizo. Bloqueado por la respuesta al poblacional inmediato con la mayor cantidad de recursos. Muy rápido, porque no sé cuánto tiempo me queda, David. Yo te estoy dejando. Sí, claro, tú te has comido todo. Yo te estoy dejando, pero vamos un poco retrasados en tiempo, a pesar de que teníamos tiempo extra. Vale, o sea, vale. Tómate tu tiempo, pero... Vale, voy muy rápido. Los tres conceptos. Tres conceptos que aquí, pues el plan especial de aquí de la Comunidad Valenciana, pues nos viene diciendo de hace mucho tiempo y los intentamos poner en marcha. Confinamiento, alejamiento, evacuación. Aquí hay una tabla que hice ya hace tiempo donde las compara, no voy a entrar en ella, está disponible en muchos sitios, muchas publicaciones, pero viene a decir algo así como evacúa cuando tengas tiempo, confina cuando no tengas tiempo, y si son muchas personas o puedes realmente hacer un confinamiento dentro de lo que es la misma zona, pues aleja, los sacas del borde y los dejas en el interior. Y ya está. ¿El problema cuál es? Pues el problema es que lo primero que te preguntan los medios de prensa es ¿cuántas hectáreas lleva y cuánta gente se ha evacuado? Y lo segundo también es esa percepción que tiene del riesgo de incendio o del incendio en relación con el riesgo hacia personas, pues otros cuerpos de seguridad, como puede ser Guardia Civil, que nos ayudan bien, o policías locales, o Policía Nacional, que también, o Policía Adscrita de la Generalitat aquí, y que bueno, pues que hay que darle una pensada. Esto es Artag, esto es una ortofoto post-incendio. La salida natural de Artag es esta carreterita que se ve por aquí, que luego coge hacia la carretera que va a Andilla o hacia la carretera que baja a Villar del Arzobispo. Esa población, que es una aldea o una pedanía de Andilla, que está aquí arriba, se evacuó con antelación y se hizo bien. Se sacó a la gente allí, problema fuera, a seguir trabajando en como diría algún compañero que por aquí, al turrón. ¿Vale? Tampoco pasa nada. Si yo voy y llego en el último momento y veo que el fuego pues me está amenazando a la población, los confino, tiene una zona perfectamente defendible, puede que haya algún paveseo en el interior, alguna ropa que se quede tendida. Lo que me preocupa muy mucho, como vimos en Haifa hace un par de semanas y como hemos visto y como llevamos viendo tiempo el potencial de incendios aquí, sobre todo especialmente en la zona del Saler, que son las ventanas abiertas por entradas de incendio de interior en una tercera, una quinta, una octava planta. Aquí te puedes tener también alguna casa antigua, que también es otro elemento de riesgo, pero se puede confinar perfectamente. Lo que no podemos hacer es coger a la gente y llevárnoslas fuera cuando el incendio lo tenemos encima. Déjalos dentro. Porque ¿dónde te lo vas a llevar? ¿En medio de una masa forestal o en medio de otra masa forestal? Y si tenemos esos paveseos, si tenemos comportamiento agresivo del incendio, vamos a tener paveseos a ciertas distancias. ¿Por qué? Porque todo está disponible. Cuando el incendio viene con mucha virulencia es que está disponible. Y si está disponible lo vamos a tener para eso y para cualquier movimiento que hagamos por delante. Y es normal tener saltos de fuego de 200 metros, de 20, de 40 o de 2000 metros, como los estamos viendo aquí, cada vez de forma más habitual. Entonces, el confinamiento, la evacuación sí, si tenemos tiempo, y si no, pues los confinamos y nos quedamos ahí. El confinamiento pues tiene sus problemáticas, igual que la evacuación pues tiene las suyas. Esto es Alturi, la recepción del impacto del incendio de Cortes. El incendio de Cortes va hace 26 kilómetros de carrera, desde cola a cabeza, y termina ahí.
¿Vale? Bueno, ¿qué elementos de riesgo hay aquí? Pues tenemos una zona perimetral, lógicamente, tendríamos una zona de propagación por focos secundarios hacia el interior y tenemos eso que yo llamo mechas, que son los pequeños barrancos. ¿Sabéis dónde termina este barranco? Ese barranco termina en una pirotecnia, ¿vale? Yo desde aquí, pues bueno, con compañeros de la UME, porque ya nos venían ellos por detrás de apoyo y hubo que desviarlos hacia aquí, y alguna dotación de bomberos también del consorcio, pues se puede hacer pues todo lo que es esa defensa perimetral del incendio. Alguna no llegaríamos a tiempo seguro, no ardería porque estaría bien preparado, otras sí y se consiguieron controlar, pero realmente ¿dónde tengo el peligro? Pues lo tengo, o el riesgo, lo tengo aquí, en el borde. ¿Necesito evacuar esto? ¿Toda la urbanización? ¿Vosotros qué pensáis? La reflexión, no hace falta que me lo digáis. ¿Qué pensáis? Pues que no, realmente con quedarte con ellos y meterlos hacia el centro de la urbanización o sacarlos por algún camino agrícola por aquí, eso sería un alejamiento y un confinamiento, pero no hace falta sacar aquello que veíamos antes de Sierra Calderona del año 2004. ¿Vosotros sabéis lo que son 7.000 evacuados? Y gestionarlos, gracias que tenemos la Cruz Roja y nos soluciona mucho la papeleta. Yo ni me entero, y a la gente, a los compañeros de la agencia, pero es un problema. O por ejemplo, este es Gestalgar. Este incendio le llega al incendio, este es el incendio de Chulilla de septiembre del 2012, donde llega el incendio por la noche y se produce una evacuación de un pueblo de interior, que es una interfaz que tenemos, son los pueblos de interior, donde todavía, como está bastante bajo y tal, pues hay buenos cultivos de naranjo, produce bastante naranja en todo lo que es la Vega del Turia y tiene toda esta zona limpia. ¿Cuál es la zona de impacto de incendio? Esta. ¿Cómo? El incendio es un incendio típico de crestería, de viento, que va a bajar en un comportamiento de flanco, poco a poco, en récula, hacia la zona urbana. Y todos los incendios que hay ahí van a ser así. Los complicados, todos van a ser así. Luego, realmente, con tener una faja perimetral y confinar a la gente dentro, no tengo mayor problema. ¿Qué hago? Presiones de alcaldes, pues te coges y te sacas a un pueblo donde vive, que son pueblos que tienen la edad media bastante mayor, sobre todo en invierno. En verano pues se utiliza mucho de residencia interior y te sacas a gente mayor, gente impedida. Como pasó en Dos Aguas, gente impedida, que hay que sacarla con el oxígeno de casa o que hay que sacarla con una camilla de casa y, no te lo pierdas, los pones por una carretera, los sacas por la carretera y te los llevas a otro municipio y el fuego apretándote por la espalda. ¿Eso está bien hecho? No está bien hecho. Hay que confinar. Nos tenemos que quitar la presión de evacuación. Hay que quitarse esa presión. Si no nos quitamos esa presión, al final la vamos a hacer mal. ¿Aquí qué se hizo? Pues aquí esos autobuses que se evacuaron con personal salieron escoltados por camiones de bomberos. Eso siempre hay que hacerlo. Siempre hay que hacerlo. ¿Por qué? Pues porque te vas a encontrar pinos caídos en la carretera, algún algarrobo, que es un árbol que se hay por aquí bastante en Valencia, en toda la comunidad, caído por efecto del fuego y que te puede cortar el tráfico y dejar pues, a 30, 35 o 50 personas que vayan en el autobús, los sacas de su casa y los pones en medio del incendio. Entonces hay que trabajar con estos temas y en este sentido con la población o con muchos de estos pueblos que sería relativamente fácil hacerles un plan de autoprotección. Y en operaciones, pues bueno, como os decía, hay muchos sitios donde los incendios que nos preocupan, porque no nos preocupan todos los incendios que nos preocupan van a ser de la misma forma. ¿Qué es un plan de autoprotección? El plan de autoprotección es lo que nos dice Protección Civil, que es, ¿vale? Y que últimamente felicito al plan especial, a los redactores del plan especial, porque se ha mejorado mucho en relación con lo que había anteriormente con el año 94. Pero nos falta una parte más, que es la prevención, lo que no estamos hablando. O sea, así como la gente se va a hablar, como tal. Pero es que cuando tú vas a un hospital y tienes un plan de autoprotección, lo primero que te dices, ¿tienen las medidas contra incendios oportunas? Hay unas puertas cortafuegos, hay unos sprinklers, hay unos detectores, hay una columna seca, hay una columna húmeda. ¿Qué hay? ¿Hay unos extintores? ¿Están señalizados? Eso es lo que nos falta en el plan de autoprotección para zonas de interfaz. Que, como vuelvo a decir, puede ser un problema de incendio forestal, pero también es un problema de incendio urbano. Y es una emergencia integral, y es una competencia de las emergencias, es una competencia de protección civil.
Nos puede gustar más o nos puede gustar menos, pero estamos trabajando en esa línea. Y antes o después tendremos fallecidos. En Gettysburg, si no recuerdo, la semana pasada son 11 muertos. ¿Vale? En Haifa no sé cómo ha terminado al final el partido, pero también tenemos una problemática importante, o han tenido una problemática importante por el tema de terrorismo, que lo venimos barruntando y hay, los militares no son ajenos a esto y lo vienen teniendo en cuenta desde hace muchos años. Recomendaciones constructivas, fajas perimetrales, nivel de riesgo, entre otras. Catalogar ese índice de riesgo. Esto lo hablábamos David y yo hace años en Madrid, cuando tuvimos aquellas reuniones. Tenemos que ponerle un nombre, tenemos que poner un índice de riesgo a cada casa, a cada zona, a cada donde está. Porque si no, vamos a estar cogidos de la mano y todo va a ser lo mismo, todo va a ser interfaz, pero tenemos que ponerle un índice de riesgo. Hay una aplicación de unos niveles que está muy bien, que a mí me encanta, que es en los marines, que está traída de operaciones militares, está traída a operaciones en interfaz cuando ellos van a apoyar incendios en California, y que nos puede dar una solución y una vía, que son las complicaciones de cara a la operación en función de diferentes niveles, de cosas que se valoran, son relativamente sencillas de valorar y que, bueno, pues que se podemos construir. Y eso, tratar cada zona de interfaz en relación a cómo va a ser el incendio. No me vale una regla mágica de 30 metros aquí, allí otros 30 y aquí otros 30, y con eso ya lo tengo todo hecho. No, así, por ahí no vamos bien. Tenemos un problema, que es cuando nos metemos, bueno, tenemos muchos, cuando nos metemos dentro de la interfaz, pues hay muchos sitios donde no sabes llegar. A veces están diciendo que vayas a una casa que está en una calle, que algunas veces las calles no tienen nombre, no llevan nombres correlativos, con un número que ni siquiera la policía local del lugar la conoce. Es muy complicado localizar cuáles son las misiones que te están o que nos están transmitiendo que necesitamos responder con el operativo. Y necesitamos siempre el apoyo, aquí pongo policías locales, pero el apoyo de conocedores del terreno, fundamentalmente de policía local. Necesitamos el apoyo para cada una de las unidades. ¿Y cómo propongo la agrupación? Pues la propongo en un grupo de intervención. Necesitamos más jefas, o sea, de un equipo de intervención. Eso el plan especial aquí lo tenemos muy bien desarrollado y lo permite. El problema es que no tenemos tantos jefes de equipo. Y necesitamos dotar de jefes de equipo para poder darle 2 o 3 unidades y ponerlos a trabajar como si fuesen una única unidad, que trabajen, pues igual que si trabajásemos en una línea, en un avance de una línea de defensa por avance progresivo, pues con esos equipos a lo largo del impacto del fuego contra la interfaz y que nos permitan ir recolocando lo que se va quedando por detrás, por delante de lo que se va quedando, pero con apoyo de policías locales, y que cada uno pues tenga su canal de comunicaciones, cada equipo, pero integrado dentro de la red, donde el jefe, el canal de sector, pues puede ser perfectamente el canal de mando para esos equipos de trabajo dentro de lo que es esa zona de interfaz. Aquí lo veis, y lo único que añado, esto está cogido del plan especial, y lo único que añado es la obligatoriedad en los incendios de interfaz de estar acompañados en operaciones por la policía local o guardia civil o conocedores del terreno, porque si no nos perdemos. ¿Nos perdemos? Los 5 primeros, 6 primeros, 8 primeros no se van a perder, que son los que los conocen, pero todo el resto de la tropa que vamos después nos vamos a perder. No nos vamos a perder, nos vamos a ir siguiendo con mapas, no somos tontos, tenemos el Google Maps y tal, pero no respondemos con la celeridad que podíamos hacerlo. Y tener en cuenta que la intervención ahí es efímera, es muy corta, es muy rápida. Estamos hablando de 5 minutos y quitar los rescoldos de lo que haya o seguir sacando el fuego mediante una quema de ensanche. Lo hemos hecho varias veces aquí en Valencia y sale bastante bien, sobre todo cuando quemamos de flanco y tal. Y son operaciones efímeras, donde se despliega poco material, se recoge y automáticamente pues pasamos por delante a seguir respondiendo a ese paso del fuego, que es muy rápido, a través de la urbanización. Y luego siempre tener un equipo preparado para la afectación de focos secundarios. Aquí, que no se ve muy bien, pues he intentado un poco reflejarlo, ¿no? Es un fuego hipotético que está llegando a una zona de urbanización donde puedo tener esos jefes de equipo con sus equipos al mando de un jefe de sector y luego preparar en segunda respuesta
un equipo pues, para estar solucionando problemas que puedan surgir cuando estos equipos van moviéndose o toda la afectación por saltos de fuego. Esto es un parche. Esto, solución, que podemos llamarlo como queramos, esto es un parche. Y es la única solución que yo veo, seguro que hay otras, de enfrentarnos a un problema que nos ha venido dado, donde la falta de concienciación y la falta de sensibilidad con el problema nos está haciendo pues, que perdamos una batalla tras otra, tras otra, tras otra. Y eso pasa por la parte de incendios forestales, pasa por la parte de urbanización, urbanística, y pasa por la parte de legislación constructiva. Y nada, muchas gracias por su atención y espero que os haya gustado.